veremos hoy. La, y una parte también vamos a comenzar con las características del culto. ¿Qué cosa debe tener un culto cristiano para que sea realmente un culto cristiano y sea un culto que además sirva para la edificación? ¿No? Ah, ¿Y eso por qué? Porque ya saben, pues que hay diversas cosas que a veces suceden que no son necesariamente edificantes. Pero vamos con esto primero que dice apuntes para una teología de la adoración. Y esta es una afirmación de William Temple, y hay algo de lo que él dice, ¿no? Adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios. Eso es doblegarse completamente, doblarse completamente ante Dios. Es tomar conciencia de su santidad, la diferencia que existe entre Dios y nosotros. Dirán, sí, somos hijos de Dios, sí, perfecto, somos hijos de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios de un modo distinto, que lo es el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no? Entonces, la Y plenitud. aunque nosotros somos hijos de Dios, somos parte con esta naturaleza pecaminosa, esa no la tiene Cristo, tiene una naturaleza humana, pero santificada completamente. Entonces, eso nos debe hacer, como dice ahí, tampoco tomar conciencia de su santidad. Dios es completamente distinto, es otro, perdón, perdón, algo entró en mi nariz, es completamente otro, es completamente diferente a nosotros. Eh, Compartimos algunas de sus cualidades, vamos a decir así, en lo que se denominan los atributos comunicables de Dios, ¿no? Pero, por supuesto, que somos completamente diferentes. Nosotros formamos parte de una humanidad caída y tenemos que hacernos conscientes de esa distancia, de esa diferencia. Él es el sustento de la mente con su verdad. Perdón, un segundo. Es el sustento de la mente con su verdad. Y ahí hay una conexión, por supuesto, con esto que es la mente, que es lo racional, que es lo lógico, ¿no? Porque muchas veces se piensa que la adoración es simplemente un estado de ánimo, ¿no? Hoy día me siento bien, hoy día me siento con ganas, no sé, de adorar a Dios. Bueno, me sienta o no me sienta con ganas de adorar a Dios, tengo que hacerlo. No depende de mis ganas, depende de mi comprensión. Dios es el ser supremo que no solamente nos ha traído a estar en este mundo, en medio de esta creación, sino que además de eso nos ha dado la salvación y la vida eterna. Entonces tengo que adorarle, tengo que hacerlo. Y eso pasa por aquí, por la comprensión que vamos teniendo en la mente. Es la purificación de la imaginación por su belleza. Y belleza no en lo físico, diríamos, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos ideas o nociones de belleza que tienen que ver con las apariencias, con el aspecto, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de la belleza de Dios en esos términos. ¿Por qué? Pues saben, Dios es espíritu y por lo tanto no tiene una forma corpórea como nosotros. De manera que mal podríamos estar pensando en una belleza en ese sentido. La belleza de Dios tiene que ver con todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es la apertura del corazón a su amor. ¿Mm? Fíjense que antes dijo que es el sustento de la mente y ahora dice es la apertura del corazón.
a su- Ya sabemos que siempre se dice que el corazón, pues ahí está, ¿no? Los sentimientos. eh, y por supuesto sabemos también que esa es una manera muy simpática de hablar, porque el corazón finalmente no produce nada de eso. Es la maquinita, el motorcito que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, pero nada más que eso. Pero siempre hablamos en esos términos de que del corazón fluyen esos sentimientos, porque suena bonito. Suena bien. Perdón. Es la rendición de la voluntad a sus propósitos, de nuestra voluntad. No tenemos que, eh, otra vez, como dice en la primera línea, someternos con todo a nuestro Dios. Y eso implica, por supuesto, rendir la voluntad. No hay duda. Ahí está William Temple. No se asusten, no es un sacerdote católico, ¿no? Y todo esto se traduce en alabanza, la más íntima emoción, el mejor remedio para el egoísmo que es el pecado original, ¿no? El sentimiento, la seguridad, la comprensión de que a Dios tenemos que adorarle, ¿no? Eso dice se debe traducir en alabanza. Y pues sí, muchas veces se hace esa distinción, y parece que Temple estaría contribuyendo a eso, pero no creo que esa sea una aproximación correcta al pensamiento de William Temple, ¿no? En la adoración decimos muchas veces, o se dice muchas veces, que es el tipo de canciones, de himnos que son así más calmaditos. Estamos adorando a Dios porque estamos cantando, casi susurrando, ¿no? Mientras que la alabanza es aquella que es mucho más bulliciosa, ¿no? Más jubilosa, más lúdica, inclusive, ¿no es cierto? Donde hasta hacemos movimientos del cuerpo y todo eso. Que por supuesto no se llama baile, que es el nombre correcto, sino le llamamos danza, porque así somos nosotros, ¿no? Eso es como hacen nuestros amigos católicos que a la adoración a los santos le llaman veneración. Ellos no adoran a los santos, los veneran. Ya sabemos que es lo mismo. Nosotros hacemos lo mismo para tratar de barnizar un poco de cristianismo, actitudes y conductas que décadas atrás fueron reprobadas, ¿no? Hacer por un cristiano, y más aún en el templo, ni hablar. Eso no se permitía ni en tu casa, menos en el templo. Pero ahora como le hemos cambiado y le hemos puesto que eso es alabanza y lo que hacemos es danzar y no bailar, entonces ya está santificado, pues, ya está, ya se puede hacer. No creo, como digo, que la intención de Temple al decir esto es hacer una distinción entre alabanza y adoración. Yo creo que, otra vez, en la adoración lo que nosotros hacemos es exactamente eso, alabar al Señor, ¿no? Y eso significa reconocer su grandeza y su misericordia y todo. Hay algunos pequeños datos de este William Temple, ¿no? Nació en Exeter, esto es en Inglaterra, 1881 y falleció en Canterbury en 1944. Mm, Canterbury es la sede más importante, digamos, de la iglesia anglicana eh, original de Inglaterra. No es comparable al Vaticano, es otra cosa. Entonces el Vaticano es, o Canterbury es considerado como el Vaticano, no es correcto, ¿no?
¿Por qué? Porque Vaticano es la sede de, el gobierno mundial de la Iglesia Católica. Canterbury es simplemente la sede más emblemática de la Iglesia Anglicana en Inglaterra. Y pastor anglicano, obvio. Obispo de Manchester, ahí está, entre 1921 y 1929. Arzobispo de York, 1929 a 1942, y de Canterbury de 1942 a 1944. Ahí está una larga, larga trayectoria. Un reconocido maestro y predicador de su tiempo, mejor conocido por su libro Cristianismo y Orden Social, publicado en el año 42. Un obispo anglicano, una de las ramas del cristianismo histórico, como se suele decir, ¿no? Luteranos, calvinistas, anglicanos. Perdón. Dice, una propuesta de definición de lo que es la adoración, ¿no? Sería algo así. La adoración es la celebración dramática de Dios en su dignidad suprema, de manera que su exaltación se convierta en la norma e inspiración de la vida humana, ¿no? La celebración dramática de Dios en su dignidad suprema. Cuando se dice dramática allí, la idea no es lo trágico, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de drama pensamos en la tragedia, uy, qué drama, qué está pasando, ¿no? Y es lo doloroso, lo penoso, porque sucedió algo trágico. Y aquí no, dramático tiene que ver con la manera en la que esto se expresa, ¿no? Es decir, con mucha, vamos a decir así, manifestación externa, ¿no? Si quieren decirlo así, con mucha gesticulación. Eso, a eso se refiere. Algunos de los elementos a destacar de esta definición son tres. Primero, la verdadera adoración, dice, coloca a Dios en el centro gravitacional y pone énfasis en el peso teológico de la adoración. Esto es, por supuesto, lo principal, lo prioritario, ¿no? Dios es el centro. Una de las cosas que tiene que estar siempre bien metida en nuestra cabeza, bien, bien metida en nuestra cabeza, es todo acto de adoración tiene que ver con Dios. Él es el centro. Para Él se hace todo aquello que es un acto de adoración. Para Él, ¿no? Eh, en algunos casos se han hecho, vamos a decir, reuniones de adoración para hablar bien de ciertas personas, como en el mundo cristiano se ha hecho muy frecuente ahora, que, por ejemplo, se hacen los famosos cultos in memoriam, ¿no? Culto in memoriam. Ya saben qué es eso, ¿no? Es la versión protestante de las misas que hacen los católicos por los difuntos, ¿no? Entonces la misa de mes o de año es el culto in memoriam, ¿no? Y algunas veces me han pedido que yo participe allí predicando, ¿no? Y siempre mi respuesta cuando me han pedido eso ha, ha sido, muy bien, gracias por la invitación, pero tengan presente que si yo voy, si ustedes están dispuestos a que yo vaya, y por eso me hacen la invitación, tienen que saber que yo no voy a hablar del muertito, yo voy a hablar de Cristo.
El muertito fue muy buena gente, seguramente. Eh, Seguramente que tenemos muchos motivos para estar agradecidos por la vida del muertito, pero si no hubiese sido por Cristo, no tendríamos nada positivo que decir del muertito, ¿no? Entonces yo tengo que hablar de, no puedo ponerle otro peso, no voy a hablar de las bondades del muertito, no que era buena gente, ¿no? Porque era buena gente, porque Cristo lo transformó. No, que era un buen padre. ¿Por qué era un buen padre? Porque Cristo tomó control de su vida. No, porque era un esposo amoroso. No, ¿por qué? Porque Cristo, o sea, no puedo poner otra cosa en la mente de los que asisten a esos oficios religiosos que no sea la presencia de Cristo. Por eso es lo que dice ahí. Coloca a Dios en el centro gravitacional. Dios tiene que estar en el centro. Nada más. Nada más. Segundo, una comprensión tal de la adoración liberará al creyente de la subjetividad. El ministro es un mayordomo de los misterios divinos. Esto es una cosa interesante para nuestra comprensión. Porque otra vez, hace un momento estábamos diciendo de que cuando se habla de adoración, muchas veces se piensa en la emoción, en la subjetividad, ¿no es cierto? En cómo me siento frente a, ¿no? Eh, y casi, podríamos decir, había una canción antigua, ¿no? Un coro antiguo, un corito, como decimos en muchos países de América Latina, ¿no? Ah, vine a adorar a Dios. Y eso no depende de mi estado de ánimo. Hoy día me levanté jubiloso. Qué lindo. Hoy día, ¿no? No depende de eso. Hoy día me levanté. Qué pésimo día que tuve en estos días. Que la semana ha sido horrorosa. Miren todos los contratiempos que he pasado. No, no tengo ni ganas de adorar a Dios. Bueno, Dios no tiene la culpa de todas las situaciones que te puedan haber pasado. Y si tienes algunas ganas de quejarte con Dios, piensa en la experiencia de Job, ¿no? Ya sabes lo que pasó con Job. En una sucesión interminable, es una faja continua de cosas nocivas, negativas que pasaron en su vida. Perdió sus propiedades, perdió todo, todo, en un solo día, ¿no? Porque ni habían terminado de darle una de las noticias penosas y ya estaba viniendo otro mensajero a decirle otra noticia, más dolorosa todavía, ¿no? Murieron sus hijos, todo. Y es más, él pierde la salud, ¿no? Ya sabes, esa enfermedad terrible que tuvo. Pierde de alguna manera ese contacto, esa comunión con la esposa. Cuando la esposa le dice lo que le dice, ya saben ustedes, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Y yo, vamos a decir, justifico un poco a la esposa por razones de amor. Yo reivindico a la esposa de Job. No es lo que hacen la mayoría le da con todo, ¿no? No, yo reivindico a la esposa de Job, a la mujer de Job, porque digo, no, es el profundo amor que tenía por el esposo que eh, hace que ella haga una sugerencia tan grave como esa, ¿no? Tan gravísima, gravísima, de toda gravedad, como la que hizo. Perdió la comunión con los amigos. Esos tres amigos, si uno tiene amigos así, ¿para qué tener enemigos ya? Con esos amigos es más que suficiente.
Cada uno de ellos en su momento, ¿no? Elifaz, Bildad y Zofar, ¿qué hicieron? En vez de ser un consuelo, en vez de traerles palabras de aliento, de solidaridad en medio de la situación, cada uno a su turno, como dije, pues añade más leña al fuego. Esto te ha pasado porque tú eres un hipócrita, tú eres un mentiroso, tú eres un falso, ¿no? Tú no eres piadoso, ¿no? Y así por el estilo. No, a mí, sí, a mí me ha venido una revelación y esa revelación me ha venido a decir que tú estás en falta, que hay pecados que tú no has confesado y por lo tanto te está sobreviniendo esta serie de desgracias. Y otro dice, no, yo, pues para mí es suficiente con saber que en la teología me dice que si tú has pecado te va a venir esto. Ya está. Cada uno tenía sus razones para no aliviar el dolor de Job, sino para acentuarlo. Y Job tenía todas las razones como para decir, no, yo no voy a adorar a Dios de ninguna manera. Después de todo lo que me ha pasado, no olvídense qué tipo de Dios es, ¿no? La subjetividad. Pero Job tenía razones mucho más objetivas para adorar a Dios. Sí, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver. Así que, ¿no? Por más que me afane, no va a pasar nada. Libera la adoración, entonces libera al creyente de la subjetividad, de esas cosas que no tengo ganas de adorar a Dios hoy día. Bueno, cuando menos ganas tienes es cuando más tienes que hacer. Cuando menos ganas tienes de orar es cuando más necesitas. Así es, así es. Aprendamos todos de la experiencia de Job, ¿no? De liberar, como dice ahí, al creyente de la subjetividad. El ministro es un mayordomo en los misterios divinos. Claro, no entiendo todo. Lo único que sé es que Dios está en el control. Y si Dios está en el control, pues ya está, sigo para adelante. No me tengo que preocupar en demasía, ¿no? Está entrecortando parece, pero no me sale aquí señal de que yo tenga mi señal de internet mala. Tercero, dice, la contemplación de la dignidad de Dios debe llevarnos a una apreciación superior de quienes somos, redimidos por Cristo, ¿no? Redimidos. ¿Qué? Somos unas criaturas especiales. Dios nos ha hecho a su imagen. Por eso es que no admite, no acepta que alguien pretenda hacer alguna imagen de Dios, porque nosotros ya somos la imagen de Dios. No necesitamos un objeto, vamos a decir, que sea o sirva para nosotros como un elemento para adorar a Dios. Yo tengo, no sé, este es un juguetito de mi mascota. Alguno puedo decir, ahí está, este es el ídolo, ¿no? Y entonces lo voy a adorar, lo tengo aquí, para que el animalito no lo maltrate ya, maltrata a los otros, es un pingüinito, ¿no? Ya, este va a ser la imagen de Dios. No, no necesito un objeto, como- ni como ningún otro. ¿Por qué? Porque ya hay una imagen de Dios que puedo ver. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres ver una imagen de Dios? Mírate en el espejo, mira a tu prójimo. Y ahí está. Esa es la imagen de Dios. No necesitamos más, ¿eh? No necesitamos más.
Por eso es que Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Nada. No necesitas más nada. Ya tenemos imágenes más que suficientes. Pero ¿quién es más imagen, profe? ¿Mm? ¿El gordito o el flaquito? ¿Mm? ¿El alto o el bajo? ¿El rubio o el moreno? ¿El que habla inglés o el que habla español? ¿Ah? ¿El que vive en la Siberia o el que vive en el Caribe? ¿Quién es más imagen de Dios? Todos los seres humanos somos imagen de Dios. Y eso que nosotros decimos, ah, la raza, que suena feo, ¿no? Ah, esas son manifestaciones diversas, que Dios es así también. Dios se manifiesta de distintas maneras. No es, como decían en mi época en la universidad, no es monocorde, ¿no? No. Tiene matices y en distintos momentos se manifiesta de distintas maneras, que no es contradicción, sino que se mantiene un hilo conductor. Entonces, eso, ¿y cuál es ese hilo conductor? Pues que nosotros, como criaturas que somos adoradores, lo hacemos, adoramos a Dios porque Él nos ha redimido en Cristo Jesús. Tenemos que hacerlo, no es opcional, no es si quiero, si puedo, no, 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 tenemos que hacerlo. Y claro, yo sé, muchas veces cuando uno tiene que hacer las cosas, no las hace de muy buen agrado. Eso es verdad, eso es verdad. Cuando tienes, es una obligación, ya, no, no, esa obligación no quiero. No, a mí nadie me puede obligar. No, estamos hablando aquí de una obligación que tenemos para con Dios, no para con ningún ser humano, ¿no? No para ningún ser humano. Es una obligación que tenemos para con Dios. Entonces, eso sí lo tenemos que hacer. Como dicen, sí o sí, no hay opción. ¿No? Algunas cosas más. Dice, el redescubrimiento de la importancia, el redescubrimiento de la importancia de la adoración en nuestro tiempo solo se puede entender a la luz de ciertos aspectos históricos. ¿Como cuáles? El primero es el legado de la tradición puritana, que ha influido en las iglesias por un tiempo prolongado. ¿Quiénes fueron los puritanos? Nosotros creo que hemos hablado un poquito, les he mencionado algo de los puritanos. Los puritanos eran un grupo originalmente, vamos a decir, británicos, ¿no? Aunque ha habido manifestaciones de puritanos tanto en Alemania, en el mismo España, los llamados místicos en este caso, o en los norteamericanos, ¿no? Acá recién está llegando literatura puritana. Pero, ¿qué cosa es lo que decían los puritanos? Los puritanos eran gente muy, vamos a decir, metódica y que eran además casi tenían una conducta ascética, ¿no? No eran de los que como nosotros tenemos 50 pantalones en el ropero y, ¿no? 40 pares de zapatos, no, 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 no. O zapatillas, ¿no? La generación actual es la generación de las zapatillas. No, no eran de esos los puritanos, sino tenían eran más rigurosos, más ah, moderados en todo lo que eran sus gastos, por ejemplo, ¿no? Y entonces podían tener dos, tres, vamos a decir, pantalones, ¿no? Dos cambios de mudas de ropa, pues, ya está, suficiente. Y cuando se gastaran, bueno, recién allí, ¿no? Recién en ese momento, pues hacían el cambio. Nosotros tenemos, no sé, 50 pantalones, porque por ahí se me malogra uno, ¿no? Hoy pedías otro 48, 49, ¿no? No, no, pero se me va a malograr uno. No.
Los puritanos no, muy metódicos. ¿Por qué? Porque entendían que todo está bajo el control de Dios y todo lo que uno hace tiene que ser para exaltar el nombre de Dios. Perdónenme, llegaban a este tipo de cosas, de decir, por ejemplo, que aún los casados, ¿no es cierto? Cuando tenían sus relaciones íntimas, esas no eran para su satisfacción personal, sino para la gloria de Dios. Imagínense el nivel de comprensión que había en los puritanos. Todo, todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios, todo, ¿no? Si como, para la gloria de Dios. Si me abstengo de comer, para la gloria de Dios. Si me visto de tal manera, para la gloria de Dios. Si me visto de tal otra, para la gloria de Dios. Todo, todo. O sea, ese, esa idea, ese concepto muy, muy metido en la cabeza. Y entonces ya pueden ver ustedes los personajes de aquella época, ¿no? Los puritanos, pues, ah, con atuendos muy lejos de algunos de los arreglos que hoy se utilizan, ¿no? Esta tradición puritana ha influido en las iglesias, sí, mm, mucho, no solo en la teología, sino en sus formulaciones prácticas, ¿no? Yo siempre usaba una expresión bueno, siempre uso una expresión que está vinculada a los puritanos, ¿no? Yo lo digo de otra manera, ciertamente. Eh, yo digo, por ejemplo, si la teología no sirve para vivir, no sirve, ¿no? Si la teología no sirve para vivir, no sirve. Los puritanos decían algo parecido. Tiene que ver con el hecho de que tus comprensiones teológicas no son o no deben ser vistas como simplemente razonamiento, especulación, ¿no? Elucubraciones así, ¡puf! En el tercer cielo, ¿no? Sino muy bien cómo se conectan esas con la realidad. Cuando tú crees en Dios y en un Dios soberano, ¿qué implicaciones prácticas tiene eso en tu vida diaria? Cuando tú crees que la iglesia, por ejemplo, es el pueblo redimido por Jesucristo y que se reúne periódicamente para adorar a Dios, sí, eso es correcto, pero también para manifestar la presencia de Dios en medio de la sociedad. Porque, claro, algunas veces los cristianos nos quedamos en las cuatro paredes del templo, ¿no? Y ahí estamos, qué lindo, vamos a adorar a Dios y vamos a cantarle y vamos a escuchar su palabra, sí. Y, y afuera, fuera de las cuatro paredes de la iglesia, ahí se están matando, pero no, 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 no me importa porque yo estoy adorando a Dios, que eso es lo que tengo que hacer. Sí, pero ahí afuera también hay gente que son criaturas de Dios, hechos también a su imagen y que están matándose literalmente, ¿no? Y que eh, algo la teología nos debe servir para ver cómo se traduce en la vida de todos ellos, ¿no? Entonces, si la teología no sirve para vivir, no sirve. La teología tiene que tener efectos prácticos. En la década del 70, cuando hubo el apogeo de lo que se conoció en ese momento como teología de la liberación, que hoy día se ha diversificado en distintas otras ramas, vamos a decir, ¿no? Ah, se acuñó una frasecita que decía ortopraxis. O sea, la iglesia cristiana, decían, es la que tiene una práctica correcta, ¿no? Ortopraxis. Ah, no, la doctrina ni la mencionaba.
Entonces yo igual decía, pues, ¿no? La ortopraxis debe ser el resultado de la ortodoxia. O sea, la buena práctica, la correcta práctica, ¿no? La correcta vivencia, si quieren ponerlo así, debe ser consecuencia de la correcta doctrina. Tengo la doctrina más prístina, más pura, más transparente, más bíblica, ¿no? Todos decimos eso respecto de nuestras propias denominaciones. Yo tengo la doctrina más correctísima, por si acaso, de todas maneras. Yo sí entiendo bien la Biblia. Muy bien, perfecto, me agrada eso, me gusta eso, te felicito por eso. ¿Cómo se traduce esa doctrina que tienes, que es la más perfecta, la más prístina, la más pura, la más bíblica, en tu vivencia cotidiana? No solo personal, sino comunitaria, como comunidad de fe. ¿No? Ah, no, hasta ahí no llegamos. Ah, entonces no creo que sea una ah, expresión correcta. Porque acuérdense ustedes lo que pasó en los primeros momentos de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Hechos 2? ¿No es cierto? 42 al 47. Sí, toda la gente miraba, veía cómo se amaban los cristianos, cómo se manifestaba el amor de Dios ahí, y la gente creía. Tendríamos que preguntarnos hoy, mm, ¿cuál era la estrategia de evangelización en ese momento? Ah, todo pues, profeta, ¿qué pasa? Qué barbaridad, usted no ha leído la historia, ellos hablaban en lenguas y entonces se iban por acá y por allá hablando. No, 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 perdón, lean ustedes el texto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo mostraban en su vida cotidiana ese amor de Dios, del cual ellos habían sido receptores y el cual ahora tenían que transmitir. Por eso tenían favor con todo el pueblo, dice. El pueblo tenía comunicación, comunión con ellos. Y no es que les estaban, como dicen, involucrando en actividades proselitistas, no, 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 sino que mostraban así su amor. Era un amor, una evangelización, vamos a decir, más espontánea, ¿no? Eso es lo que pasaba, ¿no? Eso es lo que pasaba. Ahora, más bien, nuestras, nuestras experiencias denominacionales más bien son las que corren a la gente de nuestras iglesias. O será solo de la mía, de repente estoy hablando de la mía solo y ustedes viven en un idilio allí, en un romance permanente, ¿no? Todas nuestras iglesias están lamentablemente pasando por situaciones difíciles siempre y no mostramos el amor de Dios como debe ser. A este respecto, algunos factores determinantes fueron, y ahí hay algunos de estos. El único criterio válido era la palabra escrita, en particular el Nuevo Testamento. ¿Mm? Fíjense, esto tiene que ver con la celebración del culto cristiano, por supuesto. ¿No? El único criterio válido era la palabra escrita, palabra de Dios, reconocida como eso, como palabra de Dios. Porque ya saben que hay muchos grupos religiosos hoy que no consideran que la Biblia sea palabra de Dios. Pueden decir y pueden señalar, sí, tiene algunas partecitas de la Biblia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Algunas partecitas de la Biblia sí son palabras de Dios. Sobre todo, sobre todo, ¿no? Las palabras de Cristo, pues. Por eso las palabras de Cristo están en rojo. Uy, no, eso sí es Biblia, eso sí es palabra de Dios. El resto no, el resto no. No, perdón. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 todo allí es palabra de Dios. Y no porque Dios la haya dicho personalmente, vamos a decir. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento donde se habla lo que Dios dijo.
¿no es cierto? En el Nuevo Testamento lo que Cristo dijo, claro, por supuesto, pero todo lo que está en la Biblia, todo, Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, vuelvo a decir, todo lo que está allí está porque Dios quiso que estuviese, porque tiene alguna razón, algún propósito que cumplir para con nosotros, para que nuestra eh, experiencia cristiana con esa palabra nos muestre a Dios, nos permita ver a Dios. Entonces, otra vez, allí el único criterio válido, dice, era la palabra escrita, en particular el Nuevo Testamento, ¿no? Algunos cristianos casi podrían funcionar simplemente con el Nuevo Testamento de los Gedeones, vamos a decir. Ya está. No necesitamos la Biblia entera porque el Antiguo Testamento le sirve para los judíos, pero para nosotros no. No, eso es una equivocación. Todo es palabra de Dios. Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todo. Menos, por supuesto, los apócrifos, porque por eso son apócrifos. Entonces, la palabra escrita, en particular el Nuevo Testamento. Y en particular el Nuevo Testamento, por lo que ya les dije, ¿no? Muchas de las cosas que están registradas en el Nuevo Testamento son lo que el Señor Jesús dijo, y entonces, eso sí es autoritativo. El sermón, no, eso está, se han equivocado, esto no. Puse mal acá, disculpen ustedes, ¿no? El sermón era el punto central del culto cristiano. No, no puede ser, no puede ser. El sermón no puede ser el punto central del culto cristiano, ¿no? Por supuesto que lo era y lo debe seguir siendo, por supuesto. Pero nosotros hoy hemos cambiado. Somos iglesias modernas. Entonces el sermón no puede ser el punto central del culto. No, no. Toda otra forma de adoración carecía de valor e importancia. ¿Qué cosa? ¿Ah? Pero, pastor, y el ensamble ese que tanto nos ha costado, mm, ¿cuál es el problema? Sí. ¿Acaso en el Nuevo Testamento, en los inicios de la iglesia cristiana, había ensambles? ¿Habían grupos musicales? ¿Mm? ¿Habían sus conjuntos, sus cantantes? eh, no sé, pues, ¿cuáles son los cantantes favoritos hoy? Jesús Adrián Romero, eh, no sé, Marcela Gándara, ¿no? ¿Cómo se llama la otra? Morochita, no me acuerdo. Lili, ¿no? Lili Goodman, ¿no? Alex Campos, ¿no? Ya, Juan Carlos Fernández, para no dejarlos atrás a nuestros hermanos, ¿no? Rabito, antes Rabito, ¿no? Ya, no había ninguno de esos en el Nuevo Testamento, no había ninguno. ¿Para qué se reunían? Para cantar, para hacer una coreografía para el Señor, para la gloria de Dios, por supuesto. Una vueltecita por acá. ¡Chi! ¿No? No, la gente en la iglesia cristiana en los primeros momentos se reunía ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios. No, pastor, qué barbaridad, usted no ha leído la historia. Y claro que lo he leído. Pero si ahí se ponían, ¿no? El volumen a 800 decibeles, le reventaban los vidrios a los vecinos. ¿Ah? Llamaban a la policía porque había un escándalo ahí. No, no. ¿Saben qué? Pasaba en ese tiempo. Tenían que pasar la prueba del silencio. No sé si alguno de ustedes sea tan antiguo como yo. En mis épocas daban el Superagente 86, ¿no? Maxwell Smart. De Smart no tenía nada, pero era Maxwell, ¿no? El Superagente 86. Y cuando hablaba con el jefe de control, ¿no? Algunas veces hacían bajar en la oficina del jefe de control el cono del silencio. La iglesia cristiana en los primeros siglos, primeros años, tenía que pasar la prueba del silencio. No, no, no
la prueba del bullicio y que, oye, a 5 cuadras, ¿no? Como diríamos hoy, se enteren que aquí hay una iglesia cristiana y que estamos adorando a Cristo y que por eso, ¿no? O llenamos el estadio, no sé, el estadio de River, el estadio de la U acá, por supuesto, en el Perú, no sé, el estadio nacional, el que quieran, y ponemos a reventar ahí. No, en esas épocas, porque se jugaban la vida, se jugaban la vida, les podía costar la vida. Ustedes ya saben, el deporte en esa época no eran las Olimpiadas, era matar cristianos, y entonces era meterlos al circo para que se lo coman los leones o ponerlos de antorchas, de teas humanas, de alumbrado público en la calle. Y entonces los cristianos tenían que tener sus reuniones de manera más silenciosa, tenían que pasar la prueba del silencio. No significa que no decían nada, sino que no eran tan bulliciosos, tan bullangueros como nosotros lo somos hoy. Y por supuesto, antes que el disparar todas aquellas, ¿no? Las luces, ¿no? Ahora que se usa tanta de esa cosa, tanta esa tecnología en los cultos, ¿no? Las luces, las cortadoras, ¿no? En mi época eso se usaba en las fiestas psicodélicas de las casas. Ahora se usa en las iglesias. ¿No? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Lo importante, lo central era el sermón, la predicación, la explicación de la palabra de Dios. Hoy eso pasa a segundo plano en muchas comunidades cristianas, lamentablemente, lamentablemente. ¿Qué más dice? Se enfatizó la religión personal y la oración personal espontánea, extemporánea, ¿no? Y, y eso mm, es, vamos a decir, podemos tener una reacción paradójica frente al énfasis en la religión personal, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque se individualiza todo, pues. Y el concepto de Dios es de pueblo, pueblo de Dios, ¿no? No como los demagogos de nuestros países que hablan del pueblo, el pueblo, el pueblo, y nunca hacen nada por el pueblo, más bien levantan en peso a todo el pueblo, ¿no? Llegan con la palabra pueblo en su boca y después terminan con millones de millones, y no, ya saben ustedes a quienes pueden investigar en nuestros países en América Latina que se han enriquecido con el uso de la palabra pueblo, ¿no? Uno, cosa con la cual se tiene, como dije, una relación paradójica es esto, el énfasis en la religión personal, ¿no? Porque se puede, en algunos casos, llegar a desconectar completamente de lo que es la práctica comunitaria, la práctica eclesial, y se puede pensar únicamente que se trata de mi manifestación personal, ¿no? Lo que sí resulta importante, digamos, es que se enfatizó también la oración personal espontánea, extemporánea. ¿Qué significa eso? No es la lectura necesariamente de oraciones. Nosotros criticamos, seguramente, como es el deporte de los evangélicos en América Latina, criticamos y duramente, ácidamente a la Iglesia Católica, porque decimos, no, ellos rezan, nosotros no rezamos, nosotros oramos, ¿no? Y está bien, está bien. Pero como nosotros oramos, nunca leemos el Padre Nuestro, por ejemplo. No, profe, ¿qué pasa? Que el Padre Nuestro es católico. No, pues mis queridos hermanos, Mateo 6 no es católico, sino hay que sacarlo de la Biblia. Está en la Biblia, ¿no? Vosotros pues oraréis así. Y nos da un modelo, y ahí está, esa es la oración modelo que enseñó el Señor Jesús. No quiere decir que vamos a repetirla 800.000 veces, ¿no? Me acuerdo cuando estaba yo pequeño y tenía
que ir a la misa, ¿no? Yo estudié en un colegio católico, éramos de una familia católica, y entonces en la misa el cura, después de que uno se iba a confesar, ¿no? Y a veces se tenía que inventar los pecados para poder confesar algo, ¿no? Eh, o sea, mentir para poder tener algún pecado que confesar. ¿Y cuál era la penitencia? Ya, anda, reza, no sé, pues 10 Padres Nuestros, 15 Ave María, 20 credos, no sé, lo que sea, ¿no? Y por eso decimos, no, esa repetición de rezos, no, eso no, lectura de rezos, no. No, pero se puede poner una oración por escrito. En algunas congregaciones, en algunas denominaciones se hace eso, ¿no? La oración dominical es una oración, vamos a decir, que es leída, es leída. Y eso no le quita, no le resta espiritualidad al acto mismo. Pero otra vez, aquí se enfatizó la oración temporal. Y lo cual está correcto también. Pero no quiere decir que lo otro hay que demonizarlo, ¿no? No. Podemos leer el Credo de los Apóstoles. No, profe, que ya lo estoy conociendo. Usted es ecuménico, pues, porque ahí habla de la Iglesia Católica, ¿no? No, pues si quieren le cambian ahí, ¿no? Católico significa universal, nada más que eso. Entonces ya está, lo sacan eso y se acabó la historia. ¿Qué más dice ahí? Fue formándose un clericalismo protestante y un magisterio que ignoraba o relegaba la participación de la comunidad a una actitud pasiva, ¿no? Ahora, fíjense que esto es interesante, porque ocurre con los puritanos. Yo les he hablado, creo, en algún momento, y si no les he hablado, les digo ahora. Aquí yo tengo una colección de libros de John Owen, puritano inglés. Tiene 16 volúmenes en todo lo que yo tengo ahí de él. Y no fueron las únicas cosas escritas suyas, ¿no? Tiene sobre el libro de Hebreos, el libro bíblico de Hebreos, 7 volúmenes, que son como 4.200 páginas. O sea, no, escribieron muchísimo. Thomas Boston, Thomas Manton, Richard Baxter, todos esos eran los puritanos ingleses. Y entonces uno encuentra allí que hubo una formación de este magisterio, vamos a decir. Pero obviamente este magisterio no es como el estilo católico de hablar o de pensar del magisterio. En la Iglesia Católica el magisterio es el único intérprete de las escrituras. Y si yo no soy un clérigo y no formo parte del magisterio, lo único que tengo que hacer es aceptar lo que ese magisterio dice que es la verdad. No puedo cuestionar nada, en absoluto. No puedo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo las credenciales académicas, pues, para hacerlo, ¿no? Y entonces los puritanos iban en ese, ¿no? Y diríamos, de alguna manera, es correcto también, ¿eh? O sea, ahí tenemos una relación paradójica también, porque si bien es cierto, podemos cuestionar el hecho de que no solo el magisterio de la iglesia no es pues el papado, ¿no? Nuestras denominaciones seguramente que tienen una comisión teológica, ¿no? O una comisión, como en algunos lugares le llaman, de fe y orden, ¿no? Que eso es para la administración de las cosas de la iglesia. Ese es un magisterio, ese es un magisterio.
No, profe, eso no puede ser un magisterio. Pues lo siento, pero es un magisterio. ¿No? Nosotros tenemos los que estudian en los seminarios. En muchas denominaciones, para ser pastor de una denominación, se tiene que estudiar en un seminario por 3 o 4 años y con ciertos estudios y qué sé yo. ¿No? Esa es formación de un magisterio de la iglesia, ¿cierto? Ahora, no obstante eso, los evangélicos, los protestantes, decimos y seguimos diciendo también que ah, lo que tenemos que hacer es todos los cristianos interesarnos por aprender la Biblia, porque eh, no tengo que depender única y exclusivamente del magisterio de la iglesia. Es verdad, los pastores y todo han estudiado normalmente, pero no 3, 4 años, muchas veces con idiomas originales y todas esas cosas, para que en algún momento, si tienen una discusión, un debate teológico, pues acudan a los manuscritos, bueno, a los manuscritos, a los textos en idiomas originales, ¿no? Para a partir de allí eh, participar en los debates y aclarar ideas y conceptos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Está bien, ¿no? Nuevo Testamento griego. Está bien, eso es lo que tenemos que hacer, pero cuidado que eso nos haga considerarnos que somos mejores que cualquiera porque saben hoy sé hebreo, sé griego, por favor, a mí no me vengan con cosas, ¿no? Está bien, si sabes hebreo y griego, qué bien, Dios te bendiga. eh, pero eso no es para ser un arrogante, ser un petulante, sino más bien ser humilde. Y no solo eso, sino que ser más responsable delante de Dios por lo que decimos, porque tenemos acceso a los idiomas originales. Ahí yo tengo un hebreo, griego, todo lo que quieran. Aquí tengo hebreo y griego en versión distinta. Ahí está el griego, ¿no? Ustedes saben. ¿No? Este es G. Caine Diateque, ¿no? El Nuevo Testamento. Caine, ya saben, nuevo. Diateque, ya, pacto, si quieren. Y este es G, es él, simplemente, ¿no? Y aquí está ah, Torah, Nevi'im, Ketuvim, el Antiguo Testamento, hebreo. Este es de la edición antigua. Este es de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Y tengo herramientas suficientes. Ah, pero eso no significa que tenga que ser, oye, no, pues, oye, a mí no me vengan a discutir con NBI, con Biblia de las Américas, no, no, a mí me discuten con ¿ah? Biblia Hebraica Estudiantensia o Nestlé Alan número 28. Menos de eso no acepto. No, 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 porque también los creyentes, todos los creyentes, cualquier creyente, tiene la posibilidad, la potestad de analizar las escrituras y de repente de llegar a conclusiones diferentes. Tiene que sustentarlas, ciertamente, y tenemos que discutirlas, conversarlas, pero no pueden ser los creyentes simplemente receptores ahí pasivos, ¿no? Me siento y escucho nada más, ¿no? Siempre les digo a los hermanos de la congregación que así, en la que yo sirvo, les digo, si los creyentes en Berea saben lo que hacían con Pablo, ¿no? Le escuchaban hablar al apóstol Pablo y después de eso, ya está, a analizar lo que él les había dicho, a examinar en las escrituras si era verdad. Yo le digo, si hacían eso con Pablo, perdón,
De hecho, por supuesto que tiene que hacerlo conmigo. Pablo escribió casi la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento, según se le asignen mm, autorías de las epístolas o hebreos o la vinculación con Lucas por los dos escritos de Lucas, en fin, ¿no? Si lo hacían con Pablo, con mucha mayor razón conmigo, porque yo no he escrito ningún libro del Nuevo Testamento, así que tienen que hacerlo de esa manera. Ah, creo que estamos en el tiempo en el que podemos hacer un receso, ¿no? Ahorita me puede decir eso. Y después del receso, entonces continuamos hasta, hasta las 10. ¿Está bien? Por ahorita, Normita, podemos damos un descansito. Creo que Ya, son ok, 15 minutos, ¿no? Que ya, tenemos de profesor. descansito. Y luego Ok, de eso continuamos. ¿Está bien? sí, está bien. Ok, muy bien. Índole, ustedes preguntan nomás. ¿Ya? No hay problema. Dice, el otro aspecto tiene que ver con factores del desarrollo económico, científico y tecnológico a Profesor, partir perdón, del siglo. Sí. no ha subido el PPT. Ah, oh, 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 ya. Oh, siempre me pasa. Ya, ok, ahora Sí. ya, sí, ya está. El otro aspecto tiene que ver con factores del desarrollo económico, científico y tecnológico a partir del siglo XVIII y XIX. El desarrollo de esta índole, el económico, científico y tecnológico, pues ha tenido repercusiones en lo que es el culto también, ¿no? Uno dirá, no, pero qué va a ser? Sí, tiene muchas aristas desde las cuales se puede ver la manera como estos elementos han influenciado en el culto cristiano, ¿no? La utilización cada vez más significativa de los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, ¿no? Nosotros mismos estamos usando una plataforma y estamos llegando en este proceso de enseñanza-aprendizaje y por supuesto durante la pandemia y aún ahora, ¿no? Muchas iglesias siguen usando las plataformas como estas, ¿no? Para propiciar los encuentros de adoración, los domingos o los días que se establecen, ¿no? Entonces, eso ha significado un cambio también, ¿no? Esto condujo a un acercamiento más intelectual a la comunidad de fieles, que la convirtió en mentes que debían ser informadas. Eso es también parte del desarrollo, ¿no? Como antiguamente, pues, hablando aquí en el Perú por lo menos, ¿no? 40, 50 años atrás, em, los que se conectaron, los que se dedicaron al ministerio de la palabra, no eran necesariamente personas con demasiada instrucción. Eran muy pocos los que tenían, por ejemplo, estudios universitarios, ¿no? Algunos tenían, sí, formación de la secundaria, la educación básica y más nada. Luego, de repente, instituto bíblico. eh, y no había seminarios, menos facultades universitarias de teología. Entonces, eh, con el desarrollo de los siglos XVIII y XIX,
ya se procuró hacer algo más que alcance a las mentes de las personas, ¿no? Y si uno retrocede en la historia, eso es como en el momento en el que los gnósticos, grupo filosófico, ¿no? Antiguo, se fueron acercando a los temas eclesiales y los creyentes, los teólogos en ese momento comenzaron a desarrollar nociones más informadas, ¿no? Más informadas. Sí, es verdad, ahora, aún ahora, los estudiantes o los que se dedican al ministerio han tenido muy poca formación, ¿no? Han tenido muy poca formación. Eh, yo recuerdo en la época en la que el Señor me alcanzó con su gracia, yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando contabilidad en ese momento en San Marcos, aquí en Lima. Y el pastor de la iglesia, de la congregación a la que yo asistí en ese momento, que no era de la denominación en la cual participo ahora, ¿no? Un poco más y me dice que tenía que dejar mis estudios universitarios para dedicarme al ministerio simplemente, ¿no? Eh, Porque, como decían en ese tiempo, ya no hay viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar, ¿no? El cántico que había. Entonces, no, tenía uno que dejar todo y simplemente dedicarse a estudiar para ser ministro. Y la verdad es que yo no dejé los estudios y me dediqué al ministerio también. Entonces, tenía otras preguntas y necesitaba otras respuestas, no las que necesariamente los pastores de esa época podían dar, ¿no? El individualismo convirtió la adoración en algo personal, no comunitario, ya lo hemos dicho eso también. Además, se incentivó, se intensificó con el desarrollo de los siglos XVIII y XIX, ¿no? Hablamos del puritanismo, hablamos de esta concepción más personal, y eso se intensificó en los siglos XVIII y XIX. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo, todo el progreso era solo personal y nada. Los himnos, por ejemplo, eran canciones introspectivas, dice, sin las repercusiones sociales de los textos de Wesley, no los hermanos Wesley o Watts, Isaac Watts, ¿no? Y yo por ahí tengo varios himnarios, yo creo que les mostré en algún momento, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Yo soy de los himnos más antiguos, más clásicos, por la letra que tenían, ¿no? Por la letra. O sea, de profundo contenido teológico, los de ahora, pues las canciones modernas a veces dicen cualquier cachivache, ¿no? Lamentablemente. Pero en esas épocas eran canciones realmente muy profundas, ¿no? Hay hasta un himno que se cantaba, no sé si en algunas de sus congregaciones, pero era, oh criaturas del Señor, que, oh, ese no se canta, porque ese fue un escrito de Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís. Pero eran otras épocas, otros momentos. A ello, dice, se suma, perdóname un segundito, el desarrollo de la teoría económica liberal, que impactó también la forma de adoración eclesial. ¿Liturgia establecida o liturgia libre? ¿No? ¿Ah? Liturgia establecida o liturgia libre, porque claro, ya comenzó a presentarse de modo distinto el Evangelio y la Iglesia. Porque ya estamos en la economía, la época de la economía liberal, la teoría económica liberal, y entonces, bueno, no todos, no a todos les gusta el sanguchito clásico, ¿no es cierto?
A mí me puede gustar el sanguchito clásico, la butifarra, el chicharrón, o lo que sea, y algunos le añadirán, pues, que papitas al hilo, que camotito, que lo que sea, ¿no? Y entonces cada uno hace su propio menú. No se puede tener un formato establecido. Hay que hacerlo más libre. Y acuérdense, ahí viene el movimiento pentecostal también, que por supuesto dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y por lo tanto no tenemos necesidad de sujetarnos, de someternos a una estructura ya establecida, ¿no? Entonces ya, tenemos que hacerlo más libre, según el Espíritu nos indique. Bajo el concepto de libertad de empresa se llegó a la libertad del espíritu. Todo lo que se oponga es nocivo. Si voy a regirme por un formato establecido, estoy negando la libertad del espíritu. No, no puede ser. Eso no puede ser espiritual verdaderamente. Creo que eso es un exceso, pero bueno, cada uno tiene sus ideas también. Se formó entonces un nuevo conjunto de criterios respecto a la liturgia. Y ahí tienen tres ideas de momento, ¿no? Lo que estimulara el sentimiento es lo que debe primar, lo que tiene que primar, ¿no? Y entonces las letras introspectivas, ¿no? Muchas de las canciones de estos cantantes populares hoy son canciones en, en las que, ¿no? Solo estoy reflejando mis sentimientos particulares y no conceptos teológicos que le den un poco más de profundidad a la adoración, al acto de adoración. El liberalismo cambió el sermón por consignas políticas o proclamas sociales. Esto es un dato interesante, una cuestión interesante aquí. ¿Por qué? Porque no es que el sermón tiene que estar exento de, vamos a decir, la crítica social, ¿no? No, pero el sermón no puede ser solo crítica social, tiene que ser anuncio del Evangelio. No, pues, profe, pero el Evangelio también tiene que ver con la crítica a las estructuras. Por supuesto, yo no digo que no, pero no se puede ocupar el 100% del tiempo en eso, ¿no? Puedo usar referencias a eso en el sermón, dependiendo del tema, del texto que estoy predicando, pero no puedo ocupar el 100% del sermón, ¿no? Y eso no es una contradicción con lo que dice, por si acaso, la Biblia, ¿eh? No, no, no. Yo creo que tenemos todas las posibilidades de hacer ese tipo de críticas, pero recordar que la iglesia es una entidad, un organismo espiritual y que su razón de ser tiene que ver con la explicación de lo que Dios ha hecho en nuestro favor, más que de las teorías económicas y... No, no, no. Está bien, uno puede usar, no sé, pues a José como ejemplo de economía planificada desde el Estado, ¿no es cierto? O puede usar a, no sé, qué sé yo, a Nehemías y a otros personajes como otros modelos de administración y de dirigencia. Henry. Y profesor, buen día a los compañeros. Quería hacer un hincapié y una interrogante que se presenta a raíz de la libertad espiritual en la liturgia, incluyendo en la historia de la Iglesia desde el Nuevo Testamento. Obviamente los himnos del Nuevo Testamento eran un poco más de estilo griego o romano, que no tenía mucha, al menos creo, música, sino más de batalla.
Y al transcurrir el tiempo, ya en el siglo XVII, XVIII, pues bueno, vienen los cánticos ya de Wesley, de toda la Reforma, y es otro tipo de himno que en su momento fue un escándalo también porque muchos de los himnos nacen de los puertos británicos, ¿no? Porque todo se movía por los puertos. En la Ujú, actualidad, dando la libertad espiritual, entre comillas, lo pongo entre comillas bien marcado, hemos dejado abierto a las emociones y proclamas políticas, sociales, de la población o de la iglesia donde está sentada en su lugar geográfico. ujú, Si bien es cierto, la Biblia es transversal y toca todos estos temas, pero como usted bien dijo, no podemos centralizarnos solamente en la proclama o en la política o en la crítica, que hoy en ujú, día, pues en muchas iglesias ocurre esto, ¿no? Yo quería apelar a su sapiencia. ¿Cuál sería el concepto personal? Porque obviamente tenemos opiniones personales para poder aclarar un poquito esto, profesor. ujú, ujú. Sí, gracias. Nosotros somos un organismo y una organización, ¿no? La Iglesia Cristiana es un organismo, es el cuerpo de Cristo, pero es una organización. Y siendo organización tiene una estructura administrativa y qué sé yo. Entonces, eso lo veremos después en la parte de administración en este curso, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Como organismo, como parte de ser ese cuerpo de Cristo, nuestra responsabilidad prioritaria, ¿cuál es? Es anunciar el Evangelio. ¿Y anunciar el Evangelio qué significa? Pues hablar de las buenas nuevas de salvación, de cómo nuestra realidad espiritual ha cambiado desde la manifestación de Cristo. No, ya sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre, pero se celebra, pues se recuerda, ¿no es cierto? La Navidad. Muy bien. Esa Navidad tiene que ver con la obra de Cristo en nuestro favor. Y esa es la razón central y principal. Pero al mismo tiempo que eso, nosotros podemos y tenemos, como ciudadanos de este mundo también, ¿no? Somos doble ciudadanía, ¿no? Ciudadanos del reino de los cielos, pero ciudadanos de este mundo también. Entonces, como ciudadanos de este mundo también tenemos no solo eh, derechos, sino obligaciones, ¿no? Y entonces nuestras obligaciones tendrán que ver con respetar a las autoridades, en tanto en cuanto estas autoridades no soliciten, no requieran, no pidan, no exijan, no demanden cosas que solo debemos darle a Dios, ¿no? Lealtad absoluta. No, perdón, no. Lealtad absoluta a Dios solamente. Todos los regímenes humanos, aún los que pasan por las estructuras denominacionales, están sujetas a equívocos, a hierros. Por lo tanto, tengo que tener una voz crítica allí también, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer crítica, por supuesto, ¿no? Eh, Ustedes saben, los profetas del Antiguo Testamento eran lo que llamaríamos, pues, los analistas de la sociedad, ¿no? Los que hacían análisis político en la sociedad y afirmaban la actuación, la intervención de Dios en la historia. Ellos interpretaban cómo estaba actuando Dios en la historia, ¿no? El Testamento nos da ejemplos muy diversos, también en la línea de los profetas. Acuérdense de Jacobo o Santiago, ¿no es cierto? Vamos ricos ahora, huyad por las misericordias, por las miserias que os vendrán, ¿no? Porque no le han pagado el trabajador. Oye, eso es crítica social, eso es crítica política, eso es crítica de economía, ¿no? Esa es la famosa plusvalía. Sí, pues, los cristianos también podemos hacer eso, pero recordando que no somos un partido político. Yo sé, y yo mismo eh,
animo la participación cívica de los creyentes, participo en distintos eh, grupos sociales donde se hace ese tipo de análisis, de crítica social, crítica política, pero debo entender y debo recordar que mi labor no es la de un agitador social, ¿no? Tengo que llamar a despertar las conciencias, sí, pero manteniendo el debido cauce, ¿no? Manteniendo eh, el orden correcto. Entonces, sí, hay que hacer lo que nos toca hacer, sin descuidar, sin olvidar que nuestra tarea fundamental es el anuncio de la intervención de Dios, ¿no? La intervención de Dios en la historia. Eso es nuestra tarea. ¿Cómo se da esa intervención de Dios en la historia? Ya digo, tiene un abanico de posibilidades de interpretación. Eso es lo que hacían los profetas. Entonces, nosotros tenemos algo similar en lo que nos toca. Pero sin olvidar otra vez que no somos un partido político y aún nuestras preferencias políticas, vamos a decir, porque todos tienen su corazoncito, ¿no? Todos tienen su corazón, de derecha, de izquierda, de lo que sea, todos tienen su corazoncito. Tenga el corazoncito que quiera, no hay problema, no hay problema. Pero recuerden que no le puedo añadir a la iglesia más razones para división. Ya suficientes divisiones tenemos por razones teológicas, ¿no es cierto? Que si bautizas niños, que si no bautizas niños, que si bautizas por inmersión, que si no bautizas por inmersión, que si la cena del Señor es con vino, que si la cena del Señor es con jugo de uva, que si se come pan o si se come tostada, de todo, ¿no? Que si Cristo viene, que cuando viene, que si antes del milenio, que después del milenio, que no hay milenio, que no sé qué. Ya, tenemos infinidad de razones que no son, algunas de ellas no son tan válidas para las divisiones entre las iglesias, pero ya tenemos suficientes como para añadirles entonces a esas razones algunas de orden político. Ah, no, yo soy, no, este es mi brazo derecho. Ah, no, los que levantan el brazo derecho son de izquierda, dicen, ¿no? Los que levantan el brazo izquierdo son de derecha, ¿no? Una cosa así. Ah, no sé, hagan lo que quieran en términos ciudadanos, pero si son dirigentes de iglesia, si son líderes en la iglesia, no me gusta la palabrita líder, pero bueno, es la que se usa más, ¿no? Si son dirigentes en la iglesia, sean diligentes también en saber que no se puede distorsionar la esencia de la iglesia. El catolicismo romano ha hecho lo que ha querido, perdónenme, perdónenme, ha prostituido el concepto de lo que es una iglesia y ha estado al servicio del mejor postor con tal de no perder ningún beneficio. Perdónenme que sea tan duro con eso, pero es así como lo he visto, como lo he analizado a través de la historia. Defendiendo a dictadores, defendiendo a los más sanguinarios, defendiendo lo indefendible, defendiendo lo indefendible, con tal de que no pierdan su cuota de poder, o muy grande o muy pequeña, lo que sea, pero sin perder esa cuota de poder. No, los cristianos evangélicos no podemos hacer eso, porque eso es mutilar el cuerpo de Cristo por una razón que no es. ¿Ok? Ok, a ver, seguimos. Dice, desprecia la historia de la liturgia para dar paso a la libertad espiritual. Claro, ya les dije eso, ¿no? La liturgia suena como acartonado, ¿no? Por ahí yo tengo, no sé, les mostré, creo, tengo mis programas, ¿no? Mis programas del culto de la iglesia. Nosotros en la iglesia donde yo sirvo, pues tenemos un programa que sí, es el esquema, es clásico, ya se sabe, comienza con esto, sigue esto, ¿no? Ya
Y entonces alguno dirá, no, pues eso es coactar la libertad del espíritu, porque hay que darle libertad. El espíritu tiene libertad. Sí, pero acuérdense, el espíritu también es un espíritu de orden, ¿no? Hágase todo decentemente y con orden. ¿Y qué es eso? ¿No? ¿Qué es hacer las cosas decentemente y con orden? ¿Mm? Guardar ciertas formas, ¿no? Pero para algunos grupos eso no, pues eso es muy acartonado, eso es porque usted es reformado, porque usted es protestante de los históricos, nosotros somos de las corrientes nuevas, ¿no? No, sea de la corriente que uno sea, todo lo que se hace en la adoración a Dios tiene que seguir una pauta ordenada, por lo menos, ¿no? Esto contribuyó a que la liturgia fuera, perdonen las expresiones populares que colocaba, de una mazamorra, fuera líquida y fuera desarticulada, ¿no? Ahora se usa en algunos espacios la expresión somos una sociedad líquida, ¿no? La iglesia es una iglesia muchas veces líquida también. ¿Por qué se dice que es algo líquido? ¿Mm? ¿Por qué se dice que es algo líquido? Tengo acá mi botellita, botellita con agua, ahí está, ¿no? Ahí está en la botellita y entonces lo voy a vaciar aquí en mi vaso. ¿Y qué va a pasar? Tus moléculas son tan flexibles que se adapta a la forma de mi vaso. Ya está, cambió, ¿no? Es eso, muy amoldable, muy dúctil y maleable, como dicen en términos, ¿no? Mazamorra, ¿qué es una mazamorra? ¿De dónde le metes de todo, ¿no? A mí me gusta un postre que se usa, que se hace mucho aquí, por lo menos, ¿no? Ya saben, yo soy limeño, y como dicen, limeño mazamorrero, me gusta la masa, ¿no? Y en esa mazamorra que hacen, le meten de todo, pues, ¿no? Le meten piña, manzana, durazno, orejones, de todo, y moradita, ya está. O que la liturgia sea desarticulada, ¿no? Yo he estado en reuniones cristianas también, en las que no hay un programa de culto tal cual, ¿no? Y eso fue una de las primeras cosas que vamos a decir, me sacudió cuando fui, estoy hablando de hace montones de años, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a un cierto orden, se hace esto, se hace esto, se hace esto, ¿no? Y de pronto, pues fui invitado a esta congregación y por acá se paraba uno y oraba, por allá se paraba otro y cantaba, por allá se paraba otro y leía el texto bíblico y el otro cantaba de nuevo y así, ¿no? Y hasta que por ahí alguien se levantaba y ya predicaba, ¿no? Yo fui para predicar, entonces me hicieron la seña como que ya tenía que salir yo a encargarme de lo que había ido a hacer. Pero claro, o sea, no había alguien que dirigía el culto necesariamente, sino que cada uno espontáneamente hacía la cosa. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Una liturgia desarticulada, líquida o una mazamorrita. La mazamorrita morada. Si a alguien le gustan esos postres, me avisan, nos podemos juntar para comer una mazamorrita por ahí. A continuación, un apunte de ciertos aspectos a tener en cuenta para elaborar una teología de la adoración. Algunas de estas ideas ya las hemos ido compartiendo en los distintos momentos, pero pues ahora vamos a ajustar un poquito algunas clavijas ahí, como dicen, ¿no? La adoración es la respuesta humana a la revelación divina en un diálogo fluido e intenso. Ahora todo es fluido, pues no, ya saben ustedes los defensores del LGTB, IQ, WXYZ, no sé, ¿no? Hay género fluido, entonces todo es fluido ahora, todo tiene que ser fluido. El diálogo tiene que ser fluido, tiene que ser intenso, la adoración, ¿no? Sí, es una respuesta humana. Dios nos llama a adorarle.
Y como nos llama a adorarle y nosotros procuramos ser obedientes, como digo, ¿no? Eh, queremos ser obedientes, pero a veces nos gana, pues nos gana, ya saben, ¿no? Nuestro rechazo nos gana, porque todavía tenemos esto, ¿no? Carnecita pura, ¿no? Y entonces el conflicto que vivimos internamente no nos permite ser el tipo de adoradores que debemos ser. Entonces, pero, ahí está, es un diálogo, debe ser un diálogo fluido e intenso. ¿Qué más dice? La adoración compromete la totalidad de la persona, quien debe participar, y ahí hago un juego de palabritas ahí, ¿no? Quien debe participar con atención e intención. ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué he querido poner ahí? A veces pongo cosas y después yo mismo digo, ¿qué quise decir, no? Pues sencillo, ¿ah? Esta adoración, este acto de adoración, que ya les dije, no es un periodo de tiempo en la semana, en un día particular. La adoración a Dios tiene que darse 24/7. Somos adoradores de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso dice, además, compromete la totalidad de la persona. No es que, ya, yo con mi cabecita, con mi pensamiento, con mi idea voy a estar adorando a Dios, pero, ¿no? El cuerpo es otra cosa, ¿no? El cuerpo es otra, al estilo griego, pues, al estilo griego, ¿no? Los griegos decían, no, ¿qué va a pasar con esto? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Que el día que uno se muere, se va al cajoncito y se lo comen los gusanos, ya está, se acabó. Lo importante es lo inmaterial, lo que está aquí. Y entonces muchas veces los cristianos también tenemos esa misma idea, lo que está aquí, lo espiritual. Eso sí, ¿no? Pero lo material, lo que hacemos con esto, no pasa nada. Total, esto desaparece. Esto desaparece. No, 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 no. Es la totalidad de la persona. Acuérdense, los dos primeros versículos de Romanos 12, ¿no? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, qué cosa que presentéis vuestros cuerpos, ¿ah? Cuerpito, lo físico, en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿no? A Dios que es vuestro culto racional. ¿Qué más dice? Así que hay que trabajar en la renovación del entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad o cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, según Reina Valera 60. O cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, según NBI o cualquier otra versión. Mente y cuerpo. Eso es lo que hace Pablo allí. Está, digamos, no está debatiendo, está rebatiendo los argumentos de los griegos, en los que hacían una separación marcada. No, una cosa es lo de aquí, lo mental, y otra cosa es lo material. No, eso no tiene nada que ver. Lo físico es otra cosa, eso es otra cosa. No, no, no. Es la totalidad de la persona. Adoramos a Dios completo, con zapatos y todo, ¿no? Y entonces se debe participar en esa adoración con atención e intención. No es algo involuntario, no es algo casual. Es algo a lo cual debo prestarle toda la atención del caso y debo hacerlo con toda la intención del caso también. Deliberadamente voy a adorar a Dios. Decididamente voy a adorar a Dios, ¿no? No es que, uy, como decía el chavo, se me chispoteó. No, 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 no es un chispoteo, ¿no? Es algo que intencionalmente voy a hacer. La adoración debe incluir formas litúrgicas establecidas, pero al mismo tiempo ser sensible al espíritu. Ya ve, pastor, se entra en contradicción. No, no, no es contradicción. ¿Por qué? Porque hay que seguir formas litúrgicas. Ya les dije lo que dice el apóstol Pablo. Hágase todo decentemente y con orden, ¿no?
Entonces, tengo que tener un formato pues, que sea más o menos atendible, seguible, ¿no? Deseable de llevar a efecto, pero al mismo tiempo debo ser sensible al espíritu. ¿Qué quiere eso decir? Que entonces en el culto puede pasar lo que sea. No, me refiero con eso a que, por ejemplo, si tenemos un programa de predicación que considera, eh, ¿no? El mes tal se va a hacer tal cosa, el mes, ahora, ¿no? Enero, una nueva vida porque es un nuevo año, todos los domingos tienen que ver con ese tema. En febrero, no sé pues, qué cosa hay en febrero, ¿no? El cambio de estación, ya está, ¿no? No, no se trata de que tengo que seguir, porque de repente hay cosas que demandan la atención por alguna emergencia. Cuando se produjo, cuando pasó lo de la pandemia en todas nuestras naciones, en todos nuestros países, ¿no? ¿Qué ocurrió? Yo me imagino que todo cambió. Aún la programación que estaba establecida, la manera de llevar a cabo los servicios de adoración, por ejemplo, ya cambiaron. No había posibilidad de reunirse presencialmente, entonces tuvo que recurrirse a lo virtual, ¿no? La temática que había que considerar en los servicios tenía que ser replanteada también, porque en muchos de nuestras comunidades de fe, en muchas de nuestras familias, comenzamos a experimentar el fallecimiento, la muerte de los miembros de nuestra familia. Entonces, bueno, hay que acercarse a la comunidad de fe con palabras distintas a las que se tenían pensadas de repente, porque había una secuencia diferente. Entonces, eso es ser sensible al espíritu, ¿no? La adoración cristiana, personal, familiar o comunitaria, tiene distintos ritmos, aunque se manifiesta en comunión. Y esto es en comunión con Dios, ¿no? Y fíjense ahí he puesto, ¿no? Las tres dimensiones de esta adoración. La adoración cristiana. Y entonces, si quieren, lo cambio eso a paréntesis ahí mejor, ¿no? Personal, familiar o comunitaria. La adoración tiene esas tres dimensiones, ¿no? Tres áreas, tres aspectos en los que nosotros estamos involucrados. Yo tengo que ver qué voy a tener acá en mi vida. Voy a estudiar, voy a reflexionar, voy a orar de acuerdo a lo que está en la escritura, personalmente. Voy a leer algún himno de los antiguos. A mí me encantan los himnos antiguos, ¿no? Me sé varias de esas tonadas de los himnos antiguos. Y aquí, aunque a nadie le guste, felizmente yo canto solo aquí, ¿no? Nadie me escucha, nadie se va a asustar por lo que canto. Canto esos himnos antiguos. Y si no los canto porque no me sé la tonada, por lo menos leo las letras, ¿no? Pero hay encuentros familiares también, claro. Yo con mi esposa tenemos un encuentro en la mañana y en la noche. Mañana y en la noche. Nos acercamos al texto bíblico, algunas veces a otro tipo de historias. A veces cantamos, a veces revisamos alguna biografía, ¿no? De cristianos que nos animen, que nos impulsen. Y, por supuesto, la dimensión comunitaria, ¿no? Que todos estamos inmersos, y esa es la que tiene que ver con los domingos, o con los viernes, o con los jueves, ¿no? Con el día que sea. Pero lo personal y familiar es todos los días. Y esa dimensión y esa adoración personal y familiar nos prepara para la comunitaria. Porque no puedo pretender llegar a la adoración comunitaria si antes no he tenido ningún acercamiento a Dios. En este caso. ¿Qué más? A ver, ¿qué más aparece ahí? La adoración cristiana debe incluir la liturgia de la palabra, los sacramentos, la vida y la participación social. La liturgia de la palabra es la predicación de la palabra. Yo sé que en la Iglesia Católica se le llama así a una parte nada más, ¿no? De todos los actos de adoración, pero yo me estoy refiriendo aquí a la predicación de la palabra.
la importancia. ¿Por qué? Porque lo más importante, ya saben, del culto cristiano, que es las canciones, pastor. Para uno la ofrenda, pues la ofrenda, eso es importante. ¿Cómo no va a ser importante? No, no, lo más importante tiene que ver con la palabra que se nos comunica. Cuando el predicador eh, abre el texto bíblico y nos explica la palabra. Eso es lo más importante, porque ahí está la palabra de Dios para mí, para nosotros, para cómo debemos conducirnos. Los sacramentos, no siempre hay celebración de sacramentos o de ordenanzas, como se suele decir, ¿no? Mm, sí, adelante, Mónica. Lo siento que no has tenido luz en esta jornada. Ah, bautismo y la cena del Señor. En la Iglesia Católica, ya saben, somos muchas veces los que chancamos a la Iglesia Católica, pero duro, durísimo, ¿no? Hacen la misa, ¿no? Todos los domingos. Bueno, en algunos grupos de iglesias protestantes se discute mucho si la cena del Señor tiene que hacerse cada domingo también, como una manera de buscar la pureza y la santidad de la iglesia. Algunos piensan, creo que yo me incluiría ahí también, que hacer la celebración de la Cena del Señor cada domingo, pues como que no sería tan apropiado, porque sería como en algunos casos casi banalizar la Cena del Señor, ¿no? Alguna gente se va a acercar sin tener el cuidado del caso. ¿Qué más dice la vida y la participación social? Ya les dije hace un rato que nosotros somos ciudadanos de dos reinos, el reino de los cielos y el reino, no reino porque no vivimos en ningún reino, en nuestro país son democráticos ahora, o por lo menos eso dicen, ¿no? Por lo menos eso dicen. No es verdad tampoco, porque los que están en el poder hacen lo que les da la gana, sin tomar en cuenta el pueblo, ¿no? Aunque se llenan la boca hablando del pueblo. Pero tendremos que tener una palabra allí también. La adoración debe equipar, animar e impulsar a la comunidad de fieles a cumplir con su tarea de ser siervos de Dios en el mundo. Porque venimos, como dicen algunos, para cargar pilas, ¿no? Para cargar pilas. Venimos el domingo a la iglesia a cargarnos, a recargarnos, ¿no? Reloaded, ¿no? Ya está. Y después de ahí salimos. ¿Pero a dónde salimos? No, no vamos a nuestra casa nomás, no, salimos al mundo. ¿Para qué? Para seguir sirviendo a Dios en el mundo. La labor nuestra no está en el templo, la labor nuestra está fuera del templo, ¿no? Fuera del templo. La adoración comprende, eso ya lo hemos visto, las dimensiones temporal y eterna, individual y comunitaria, inmanente y trascendente, histórica y contemporánea, interior y exterior, ¿no? Ajá. Lo temporal y lo eterno tienen que estar metidos ahí, lo individual y lo comunitario. Claro que sí. Lo inmanente y trascendente, la inmanencia de Dios, ya saben, la presencia de Dios en nuestro medio, la encarnación, ¿no? La trascendencia de Dios es mucho más allá, es distinto de su creación. Lo histórico y lo contemporáneo, ¿no? La manera en que, por ejemplo, en la iglesia primitiva se hacían los servicios, o en la iglesia de la Reforma se hacían los servicios. Es verdad, lo que dijo hace un rato nuestro hermano Henry, eh, las formas litúrgicas han ido cambiando, las maneras de adoración han ido cambiando, ¿no? Eh, sin embargo, tenemos que recordar que otra vez nuestra forma de culto tiene una eh, cercanía con lo que era la forma del culto en la sinagoga, no en el templo, sino en la sinagoga, ¿no? Pues el templo era básicamente, no únicamente, pero básicamente para los sacrificios, ¿no? Entonces iban ahí, hay que matar al holocausto, ¿no? Ya está.
pero ha ido cambiando, sí, claro, ha ido cambiando, ¿no? Eh, Hoy ya saben la cosa que tenemos, pero bueno, eso inclusive puede cambiar. Imagínense, dicen que los musulmanes van a dominar el mundo, ¿no? De aquí a unos años. Y, y cuando eso pase, si es que pasa, ya saben lo que va a ocurrir con los cristianos, ¿no es cierto? Los cristianos somos considerados paganos, ah, por los musulmanes, así que seríamos perseguidos, pero peor que antes, muchísimo peor que antes. Claro, dice Henry, no podemos decir la envoltura cambia, pero no el producto, la esencia del mismo. Sí, ¿no? Muchas veces, pues ya saben, ¿no? Las, los negocios cambian la manera en que envuelven el producto. Le hacen una cajita distinta, le ponen un lacito. ¿Ah? Ahora en Navidad, ¿no? Su regalito con un lacito para que todo el mundo tenga una cosa, un detalle ahí. Sí, eso cambia. La esencia no debería cambiar. ¿Y cuál es la esencia de la adoración? Pues rendirle tributo a Dios, hacer todo lo que a Dios le agrada, en espíritu y en verdad. Interior y exterior, si podrían decir entonces ahí más de manera más objetiva, ¿no? Y donde se involucran, por supuesto, los sentimientos. Luego exploramos lo que debe estar contenido en un servicio público de adoración, ¿no? Tiene que haber una revisión de qué cosa es o cuáles son los elementos que deben considerarse sí o sí en un servicio de adoración pública. Y entonces vamos a ir ahora. eh, Ay, perdón. ¿Dónde estamos? Ahí acá. Vamos a ir a lo que son, lo que deberían ser las características del culto. Con eso nos vamos a ir hasta la próxima semana. Y la próxima semana, yo sé que ustedes quieren dar un examen. Me han pedido, ¿ah? Me han estado exigiendo, profe, yo quiero dar un examen porque, ¿ah? Entonces van a haber unas cuantas preguntitas que yo les voy a hacer y eso me lo responden, ya saben, a través de nuestra hermana Normita. Los que tienen tareas pendientes tienen que mandar. Los que están en la modalidad paga, entiendo que quieren un certificado, que están en eso, pues tienen que mandar las tareitas, porque si no, no van a tener nota, ¿eh? Si no, no van a tener nota. Entonces, tienen que mandar eso. Y junto con eso, pues, ya,